La Convención Nacional Bautista de México presenta Discipulado, Pasa y Ayúdanos 2.0. Vivo en Perfección, un proyecto para avivar a las familias y movilizar a nuestras iglesias a sembrar nuevas iglesias saludables. Estoy persuadido de que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Soy el pastor Constantino Varas de Valdés. Los saludo desde Guadalajara, Jalisco. Tengo el privilegio de presentar el primer video de una serie de estudios bíblicos con el tema Pasa y Ayúdanos 2.0. Estamos utilizando estos materiales como recursos para que nuestras iglesias sean fortalecidas y sembremos más iglesias. Estoy seguro que estos recursos serán de grande bendición. Seguramente ustedes ya tienen este material Pasa y Ayúdanos 2.0. Agradezco a los escritores y también a pastores quienes han grabado estos videos, porque estoy seguro que estos mensajes serán de gran relevancia para las familias, para los nuevos creyentes, para las misiones. Reciban un saludo cordial de la mesa directiva de la Convención Nacional. Estamos orando que Dios propicie un avivamiento en todos los espacios de nuestro país. En las iglesias, sin importar su tamaño o en donde se encuentren, que Dios produzca cambios, una transformación, para que se refleje en la sociedad que la iglesia es la sal de la tierra y la luz del mundo. Que Dios nos ayude con todo ello. Escogimos la carta que el apóstol Pablo escribió a los filipenses, porque es un mensaje central para nuestro crecimiento. Les invito para que lean la carta y, si es posible, la memoricen, porque en este mensaje el Señor nos va a mostrar que vivimos en perfección, que Él está trabajando con nuestra vida. En el discipulado anterior, Pasa y Ayúdanos 1.0, los estudios bíblicos estuvieron enfocados en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, 6 y 7. Ahora vamos al segundo nivel. Pasamos a este discipulado con el propósito que Dios establezca en nosotros su reino, que el Señor nos guíe, que el Señor nos perfeccione para crecer. El apóstol Pablo dirige esta carta de la siguiente manera. Voy a leer el capítulo 1, versículos 1 al 11, porque son la primera parte de este estudio. Estoy en Cristo desde el primer día. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros, con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. ¡Qué maravilloso mensaje! Pablo se encontraba en la prisión. Se dirige a una iglesia que conoce bastante bien. Él llegó a Filipos cuando vio en esa expresión o en ese llamado
Aquella visión donde un varón macedonio le dice: pasa a Macedonia y ayúdanos. Enseguida, con su equipo de colaboradores, llegaron hasta la capital de Macedonia. La primer mujer convertida fue Lidia, vendedora de púrpura. Luego, en el camino, encontraron a una mujer que era oprimida por el diablo. Con la autoridad que Dios le dio, el apóstol Pablo dio el mensaje para que esa mujer fuera liberada y el diablo fue reprendido. Aquella muchacha quedó libre de la opresión del diablo. Se levantó una gran persecución, de tal manera que los llevaron a la cárcel. Allí, a medianoche, hubo un terremoto. El carcelero se quiso matar, gritó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el apóstol Pablo presentó uno de los textos que ustedes conocen: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ellos fueron los primeros convertidos en Filipos. Ahora Pablo les escribe aproximadamente unos 10 años después. El mensaje que les va a presentar primero va dirigido a los pastores y a los diáconos. La iglesia ya tenía una estructura más formal, una iglesia que estaba enfocada en la organización de sus ministerios. El primer ministerio, el de los pastores y el de los diáconos, porque tienen la responsabilidad de guiar a la congregación, de equiparla, de proveerle recursos para su crecimiento espiritual. Un pastor es necesario en una iglesia, pero todavía más, que ese pastor viva con integridad, que esté en constante capacitación y que con su familia desarrollen un ministerio, que la iglesia valore, que los cuide, que los escuche y que los obedezca. Tenemos que orar por el ministerio de nuestros pastores en todo el país. Por esa razón, Pablo dirigió la carta primero a los líderes espirituales, para que se encargaran de transmitir ese mensaje. Pablo les dice que está orando por toda la iglesia. Y aquí menciona un aspecto central, que es la parte medular de todo el discipulado de esta campaña de discipulado nacional. Les dice en los versículos 5 y 6: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El título de este primer video es Estoy en Cristo desde el primer día. Y luego el apóstol Pablo menciona: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Hubo un primer día, y esto es importante resaltarlo, porque aquí yo leo dos expresiones que mencionan días. Menciona 2 días. Dice el versículo desde el primer día, y luego en el versículo número 6 hasta el día de Jesucristo. Quiero que observen que en esta escritura el apóstol Pablo les dice: ustedes desde el primer día que fueron convertidos a Cristo hasta hoy, después de 10 años, se encuentran firmes. Y esto es de destacar, que los discípulos en Filipos habían conocido a Cristo y se quedaron con Cristo. Lo siguieron, no se apartaron, no dejaron ni al Señor Jesucristo ni su relación con Él por las cosas del mundo. Existen muchas tentaciones para desviarnos y apartarnos del Señor. Pero el apóstol Pablo encomia la fe de aquella iglesia porque se mantenían firmes. Estos 2 días, el primer día de su comunión, es el momento cuando invitaron a Jesucristo. Por supuesto que Lidia recordaba cuando el Señor abrió su corazón. La muchacha exendemoniada o el carcelero y todos los demás hermanos de la iglesia en Filipos recordaban el primer día. Tú y yo hemos tenido un primer día. Fue el momento cuando el Señor llegó a nuestro corazón, tomó la iniciativa. Abrimos nuestro corazón, le dijimos: pongo mi fe en ti, ven a mi vida, te necesito, estoy vacío, ya estoy harto de tantas cargas, de aflicción, de pecado, de errores, quiero una vida nueva.
Tal vez no entendimos el poder tan inmenso que el Señor haría. Seguramente no dimensionábamos que el Señor haría algo maravilloso. Ese día, cuando fue nuestra conversión a Cristo, la Biblia dice que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Pero no debemos quedarnos con ese primer día. Algunos tienen una gran historia de cómo fue ese encuentro con el Señor. Sin embargo, parece que es lo mejor que pueden contar, porque en el camino ha habido tropiezos, desaliento, algunos se han apagado y otros se han apartado del Señor. Queremos que en este discipulado, otra vez, camines y tu fe sea encendida y que otra vez, si te apartaste, retornes a un discipulado, a un crecimiento espiritual. Por eso Pablo menciona, ustedes tuvieron su comunión en el Evangelio en el primer día y menciona hasta ahora. En el momento cuando él escribe, aproximadamente habían transcurrido unos 10 años. ¡Qué precioso! Que en medio de la tribulación y de persecución, las personas todavía mantenían su fe en el Señor. En ese intervalo de tiempo, el apóstol Pablo les dice, estoy convencido de algo, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y este es el mensaje central. Permitamos que Dios perfeccione en nosotros lo que comenzó. Dios no ha terminado. Él quiere perfeccionar en ti por lo menos 4 aspectos importantes. Allí los menciona el apóstol Pablo. Número 1, tu amor debe ser perfeccionado. Número 2, tu discernimiento debe ser perfeccionado. Número 3, tu integridad debe ser perfeccionada. Y número 4, tus frutos de justicia deben ser perfeccionados. Dios te ha llamado a la perfección. ¿Qué entiendes por perfección? Entiendo que es un crecimiento progresivo, pero también entiendo que es la santificación que el Espíritu de Dios produce para que rechacemos y abandonemos un pecado. También para que permitamos que el poder y la gracia de Dios produzcan el fruto de su Espíritu en nuestra vida. Estoy convencido, como el apóstol Pablo dijo, que el que comenzó en ti, en tu familia, en tu iglesia, la buena obra, la perfeccionará. Gracias a Dios porque Él está ocupado en perfeccionarte. No desestimes lo que Dios quiere hacer en tu vida. Puedo decir con toda seguridad que en las manos de Dios lo mejor está por venir. Los mejores cantos están por escribirse. Los mejores sermones están por predicarse. Pero también las mejores vidas están por perfeccionarse de parte de Dios. Y las mejores iglesias, el Señor las está levantando. Los mejores tiempos no han pasado. Los mejores tiempos son ahora, lo que Dios está produciendo en tu vida. Por tanto, los invito para que en esta campaña de discipulado nacional continúes. Sé constante, persistan. Son 14 lecciones, termínenlas. Y cuando lleguen al día número 14, demos gracias a Dios, celebren bautismos, la cena del Señor, una comida para convivir y declarar: el Señor sostiene a su iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán contra nosotros, creceremos, nos fortaleceremos porque estamos de pie. Que el Señor los bendiga. Continúen en esta campaña. Gracias a Dios que me da el privilegio de presentar este video número 1. Por tanto, vivo en perfección. Gracias, Dios eterno, por cada familia, por cada iglesia, por las obras misioneras, por pastores, por misioneros. Gracias, Señor, por todo el trabajo misionero en nuestro país. Te ruego que a través de este proyecto de discipulado veamos más iglesias, más pastores, más misioneros y más trabajo misionero en el mundo. Gracias, Dios eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sus oraciones. Recuerden orar por los misioneros, por los pastores y por las iglesias. Gracias.